Buenos días a todos, gracias a Somega por invitarme, gracias Julio. Te iba a decir bienvenido, pero bueno, estás en tu casa. Y también gracias a Pilar por invitarme a participar en esta mesa y poder dar un pequeño vistazo a cuál es la situación de la cronicidad, qué medios tenemos, qué programas estamos haciendo, cómo intentamos abordarlos en un área sanitaria donde tenemos, vamos a ver después un poco cuál es la estructura asistencial que tenemos en el área, pero cómo intentamos abordar este proceso y cómo intentamos cambiar desde la perspectiva de trabajar fundamentalmente procesos agudos y un hospital de agudos, pues a intentar manteniendo absolutamente toda la asistencia de la patología aguda y toda la innovación que hay que tener, pero como intentar variar o intentar girar la asistencia y la organización para abordar lo más numeroso, lo más importante, que es la gestión de la cronicidad de todos los pacientes, y sobre todo para una población como la que tenemos nosotros. Saludar también a la directora de Planificación Sanitaria de la Consellería de Sanidad y también compañera nuestra de médico de atención primaria de Lugo, que nos acompaña hoy aquí. Entonces, como decía, esta es la realidad, vamos a ver un poco la realidad que tenemos. Esta es la pirámide de población de Galicia, que tenemos un índice de envejecimiento de mayores de 65 años, Galicia, del 26,8%, y yo no sé si es una hucha, luego pirámide parece poco, más bien una pirámide casi invertida, donde pone de manifiesto el envejecimiento de la población y que el abordaje a la asistencia sanitaria, a la demanda de la población, pues tiene que cambiar. Lógicamente, atender, como decía antes, los procesos agudos, pero sobre todo tener una perspectiva de cómo abordar la cronicidad y cómo dar soluciones a la mayoría de la población que tenemos, que lo que realmente va a presentar son procesos, enfermedades crónicas y que necesita un abordaje distinto. Si aquella de Galicia, si nos centramos en la provincia de Lugo, que en este caso coincide con el área sanitaria, esto es el área sanitaria de Lugo. Nos movemos sobre 310.000, 315.000 habitantes, y si en Galicia era el 26%, el índice de envejecimiento en Lugo está por encima de la media gallega, lógicamente por encima de la media estatal del conjunto del Estado, y nos movemos ya en un índice de envejecimiento del 30,1%. Si pusiéramos la de Orense sería muy similar, pero incluso peor, con un índice de envejecimiento superior al 30,1% que tiene la provincia de Lugo. Y si bajamos más al terreno y nos centramos en el distrito sanitario de Monforte, vemos que el índice de envejecimiento ya es del 34,8%. Y ya aquí sí que ya la pirámide invertida es más manifiesta. Si aún fuéramos bajando, y en el caso de Monforte, el distrito sanitario de Monforte, se organizan 3 servicios de atención primaria: el servicio de Chantada, el servicio de Monforte con todos los municipios alrededor de Monforte en el valle, y el servicio de Quiroga, que atiende Quiroga y también toda la zona del Caurel, pues vemos que el área de Chantada, el servicio de Chantada, tiene un índice de envejecimiento del 33%, en Monforte el 34%, pero si nos centramos en el Caurel, aunque sea poca población, digo en el Caurel, Quiroga, Rivas de Sil y Caurel, en esos 3 municipios que conforman el servicio de atención primaria de Quiroga, la comarca de Quiroga, ya estamos hablando de un índice de envejecimiento del 42,1%. Esta es la población que tenemos que asistir, a la que tenemos que dar respuesta a la asistencia sanitaria, y tenemos que tener claro qué es lo que demanda y cómo podemos abordar los problemas sanitarios, que posiblemente sea mucho más trabajar los cuidados y procesos o programas que realmente atiendan los programas y a ser posible en el entorno más inmediato del paciente. Y yo creo que la organización tiene que centrarse en intentar ir cambiando a esta perspectiva y no tanto en la patología aguda. Para atender esto,
esta es una foto un poco de cuál es, bueno, aquí hacemos referencia a las 7 áreas sanitarias de Galicia, pero en el caso nuestro, cuál es la estructura asistencial que el área sanitaria de Lugo, A Mariña y Monforte tiene para atender toda la población. Tenemos distribuido el área en 3 distritos, el distrito sanitario de A Mariña, que tiene como hospital de referencia el hospital de A Mariña, que está en Burela, con todos los servicios de atención primaria, el distrito centro, que es corresponde con el distrito sanitario de Lugo, o con los municipios o los servicios de atención primaria que tienen como hospital de referencia el Lula, y el sur de la provincia, que es el distrito sanitario de Monforte. En total, pues somos más de 6.500 las personas que estamos trabajando. A esto había que añadir, pues, servicios auxiliares y gente que no es del Sergas que trabaja. Bueno, como digo, nos organizamos en 3 hospitales, uno de referencia para cada distrito. Tenemos 75 centros de salud, 8 consultorios, aparte de los propios servicios de los propios centros de salud, que se agrupan en servicios de atención primaria, y la atención urgente de esta hospitalaria, pues la tenemos repartida en 18 PACs distribuidos por toda el área. Datos del año 24, bueno, pues casi 700 millones de gasto en el área sanitaria para atender esta población. Un poco, bueno, sabéis que normalmente en la contabilidad presupuestaria, que es con la que nos seguimos moviendo en el Sistema Nacional de Salud, pues tenemos sobre todo 2 grandes capítulos, el gasto en recursos humanos y el gasto en recursos materiales, donde, bueno, todo lo que no sea personas, ahí hay un montón de parámetros y un montón de epígrafes que van metidos en estas 2 grandes áreas. Pues esto es el gasto que hace que sean, como digo, que fue aproximadamente 700 millones y que en este año pasamos ya de los 700 millones. Y esto es un poco para que también, para que veáis, no solamente en atención primaria, sino también en hospitales, el impacto que el envejecimiento de la población tiene en nuestros hospitales. Esto es la pirámide de ingresos del Hospital de Monforte. Entonces, bueno, lógicamente, en cualquiera de nuestros hospitales, sea de un hospital comarcal, sea un hospital de nivel 2 o un hospital ya terciario, pues, lógicamente va a ser en las edades mayores la pirámide, bueno, no será tan pronunciada como esta, pero es una pirámide muy parecida a esta. Pues en los otros hospitales posiblemente la población joven, o si es un hospital donde una zona con muchísimos partos o con un servicio de pediatría muy potente, que sí que puede hacer variar un poco en estos tramos de edad, pero en líneas generales esto podemos extenderlo a la mayoría de los hospitales del Servicio Nacional de Salud. Muchísimo más manifestado, lógicamente, con una proyección de envejecimiento de la población muy grande, pero esto sí que ya no sé si es ni pirámide invertida. Eso ya veis que es como un embudo en sentido contrario, y esta es la población que estamos ingresando en el año 24 en el Hospital de Monforte. Para atender esto, desde el área sanitaria, pues bueno, tenemos pues un poco partiendo de la estructura tradicional, como decía antes, que tenemos centrado todos los procesos, sobre todos los procesos de agudos muy desarrollados, teníamos toda nuestra organización enfocada hacia la gestión de los procesos agudos, trabajamos muchísimos compartimentos estancos y cada servicio crecía de forma no independiente, pero sí de forma muy poco funcional con el resto del área, y cada uno quería crecer en su parcela y ser líder en su parcela. Seguimos trabajando y ponderando la actividad, lo que importa, lo que más importa para conseguir financiación, para tener peso es hacer más. La tecnología, pues también era el otro gran paradigma y el otro motor que nos hacía crecer y por lo que todos los servicios y todos los hospitales nos peleábamos. La eficiencia nunca la medimos, y no tenemos claro todo lo eficientes que somos y cuál es la eficiencia de todos los procesos que hacemos, y tampoco nos centramos mucho en la equidad. Y desde luego que toda nuestra organización estaba organizada fundamentalmente pensando en el profesional y muy poco centrada en el paciente, aunque se nos llene la boca de que queremos poner al paciente en el centro del modelo.
Estamos, en estos últimos años, nosotros estamos intentando cambiar y queremos cambiar de modelo. Nosotros sí que queremos tener un compromiso público y todos los profesionales cada vez también tienen un mayor compromiso público. La equidad es importante y el acceso de toda la población, esté donde esté, máxime si está en una zona rural, pues tenemos que mantener que la equidad sea absolutamente igual que el que esté en un entorno urbano o semiurbano, donde lógicamente hay circunstancias que no vamos a cambiar y el que esté a 10 minutos del hospital pues va a estar mucho mejor, y si estás en una ciudad grande con muchos más servicios, pues si estás en Bóvedo o estás en Puebla de Brollón, va a ser, eso no lo podemos cambiar, pero sí que tenemos que intentar que la accesibilidad de los pacientes sea, y estamos trabajando en eso. Lógicamente, el liderazgo de nuestros clínicos tenemos que enfocarlo, y todo el esfuerzo que sea un liderazgo transformador para cambiar el modelo. La integración asistencial es fundamental y en eso estamos trabajando, tanto desde atención primaria como en atención hospitalaria. El proceso es único y tiene que haber una integración asistencial. Intentar equipos multidisciplinares, hay que incorporar las TICs, incorporar la perspectiva del paciente, que también es otro motivo, bueno, otra tendencia en la que todos intentamos trabajar y también no es fácil, no todo el mundo lo está haciendo, nos cuesta conseguirlo, pero el paciente tiene que participar, y después ya con aspectos, bueno, pues más globales y con lo que nos toca vivir pues de forma generalizada a toda la sociedad, lógicamente tenemos que trabajar la sostenibilidad. Y bueno, y allí todos tenemos pues el programa de 2030, de la eficiencia energética, y tenemos un montón de parámetros también que estamos trabajando dentro de la sostenibilidad energética, y desde luego algo muy importante, tenemos que medir lo que hacemos, pero medir lo que hacemos que tenga valor, que sea importante para el paciente, que sea incluso importante para los profesionales, y no medir tanto actividad intermedia, y por eso estamos trabajando en tener cuadros de mando y en trabajar resultados en salud. En esta apuesta por cambio estamos haciendo algunas cosas, pues dentro de la cronicidad tenemos programas específicos como es el Hospital de Día de Procesos, que fue transformar lo que es un hospital de día médico, donde cada servicio tenía su chiringuito. Neumología tenía el suyo, interna tenía el suyo, digestivo tenía el suyo, en un hospital de día único donde se trabaja por procesos, y el hospital es del proceso, donde el papel de la enfermera gestora es fundamental, y la enfermera no es de ningún servicio, sino que es del proceso, la enfermera que gestiona un poquito, bueno, voy más rápido. La integración asistencial la trabajamos con programas como es el Hermes, que nos permite una derivación de todo lo que no puede esperar en atención primaria para que llegue al hospital y con criterio clínico podamos priorizar, y no priorizar por criterio de llegada al hospital. El Ariadna, que es también dentro de la cronicidad un programa importante que trabaja la asistencia de la cronicidad con base a la enfermería y a partir pues, del nivel de necesidades del paciente. Trabajamos unidades funcionales, bueno, y también trabajamos en un nuevo cuadro de mandos con resultados de salud. De estos programas, así muy por encima, pues el Hermes, bueno, intentamos poner nombre a las cosas, primero, bueno, para que se conozcan, segundo, para de alguna forma también, bueno, no es cuestión ya de venta, sino de pertenencia al área y este programa, que lo tenemos extendido en todo el área y que nos permite regular de una forma con perspectiva absolutamente clínica la derivación entre atención primaria y atención hospitalaria. La integración asistencial a través del hospital de día y de otros programas, teniendo una normativa, teniendo criterios de priorización, que es lo que vuelvo a repetir, con criterios clínicos lo que tenemos que ver, con esto trabajar la equidad y que todo el mundo tenga acceso cuando realmente lo necesita, con responsabilizarnos a todos, porque esto se hace de forma compartida entre los profesionales de atención primaria y los profesionales del hospital, a través de un pacto de qué procesos son prioritarios y cuáles no, y el que se ajuste esos procesos es absolutamente lo que predomina, y tiene que hacerse caso a eso. En caso de discrepancias tenemos un sistema de dirimir estas discrepancias, y eso, bueno, algo que nos está dando un resultado que nos permite tener la tranquilidad de aquello que no puede esperar, sí que somos capaces de
de atenderlo y de seguir trabajando pues en la relación entre los dos niveles. Y como digo, todo esto con consenso de los profesionales, es decir, no es cuestión de obligar o de implantar sin este consenso, porque sabemos que ahí los resultados son mucho menores. El hospital de día, pues tenemos un proceso para neumo de pacientes de POC, medicina interna para pacientes de insuficiencia cardíaca compleja, todos los pacientes multiingresadores o reingresadores también tenemos un programa específico, y hay otros servicios como digestivo, incluso hematología, que también están introduciendo pacientes crónicos con una vía distinta, donde se atienden en el hospital de día. Evitamos ingresos, los ingresos, cuando hay reingresos, duran mucho menos tiempo, no están todo el tiempo en este programa, que cuando recuperan y vuelven y ya no hay tantos ingresos, se les da el alta y vuelven a la vía normal, y desde luego es un modelo que estamos intentando, que lo empezamos nosotros en el ULA, que lo tenemos extendido, estamos intentando extenderlo también al hospital de Mariña y de Monforte, y que ahora se está extendiendo al resto de hospitales del Sergas. El Ariadna, el Ariadna lo único que hace es, la enfermería es fundamental. Nosotros tenemos los pacientes en función de las necesidades, como digo, en la pirámide de cuidados, tenemos identificado a los pacientes por nivel de cuidados que precisa, empezamos a trabajar con los pacientes que necesitaban más cuidados. Si esto lo traducimos a cada servicio de atención primaria, el número de pacientes que están en el pico son pocos. Empezamos a trabajar con ellos, y es de trabajar de forma proactiva, con la enfermería, con un programa específico definido, todo esto ligado a la historia clínica y queda todo reflejado en Llanos. Se hace un programa donde se visitan los pacientes de forma periódica en el domicilio, y después sí que empezamos a medir resultados. Lo hicimos la experiencia piloto midiendo resultados, y donde vimos que había una disminución importante en el número de asistencias en el centro de salud, una disminución importante en el número de asistencias a urgencias, incluso de ingresos en el hospital. A partir de esta experiencia, con algunos ayuntamientos, sobre todo en las zonas más rurales y más dispersas, ayudándonos incluso a poner coches para la enfermería, pilota en la enfermería, es la enfermería la que va al domicilio de los pacientes, y eso lo estamos extendiendo ahora a todos los servicios de atención primaria como un objetivo de la enfermería. Y me dicen que ya, bueno, yo creo que ya pasemos. Y ya lo último que estamos empezando a trabajar es un comité de atención integrada, donde para el paciente crónico, donde tiene muchísimos especialistas que lo pueden estar viendo, donde el papel del médico de familia es fundamental, pues es extender el modelo de lo que es el comité de tumores en la oncología, donde participan los profesionales y discuten y deciden cuál es la trayectoria asistencial que hay que hacer con ese paciente y quién se responsabiliza de él. Es una experiencia piloto que lo estamos haciendo con algunos pacientes que queremos extender. Esto es una reunión presencial, el médico de atención primaria participa desde el centro de salud, participan los especialistas que llevan al proceso, las gestoras de caso, que son fundamentales, participan, y ahí se decide cuál es la trayectoria asistencial del proceso. Y estos son un poco pues distintas herramientas de gestión y de asistencia que estamos intentando implementar para intentar absorber o dar solución a lo que nos plantea la cronicidad en nuestra área. Así que muchas gracias y perdonad por pasarme.